Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta nueva edición de todos nuestros miércoles de NBC, un espacio donde compartimos conocimientos clave para que podamos transformar la gestión del talento humano en todas las organizaciones. Hoy tenemos una jornada clave y oportuna, especialmente para todas aquellas personas que lideran equipos, que gestionan todos los procesos de talento humano o toman decisiones estratégicas en sus compañías. Vamos a hablar sobre un tema que ya está marcando agenda en la actualidad y es la reforma laboral en Colombia para este año 2025. Esta reforma, que como ustedes han visto, trae consigo implicaciones inmediatas que impactan directamente en operaciones, en los contratos y sobre todo en las finanzas de las organizaciones. Entre estos cambios más relevantes abordaremos temas como la nueva definición de la jornada diurna y nocturna, el incremento progresivo del recargo dominical o festivo, entre otros, y frente a este panorama fundamental que las empresas puedan, de la mano de expertos, comprender cuáles son estos cambios, pero además de ello, que se preparen desde ya a aquellas implicaciones para que los puedan aplicar correctamente con visión estratégica y soporte legal. Pero antes de presentar a nuestras invitadas del día de hoy, me gustaría contarles brevemente sobre una solución que puede ser aliado clave para responder a estas nuevas exigencias normativas y es uno de nuestros desarrollos en NBC y es nuestra aplicación HR ¿Qué es HR-In? HR-In es una solución totalmente desarrollada por NBC Service que extiende las funcionalidades de SAP SuccessFactors. Esta aplicación nos permite automatizar, simplificar procesos clave de talento humano, especialmente en momentos como este, donde el entorno normativo ha venido cambiando rápidamente. Con HR-In, ustedes pueden lograr, por ejemplo, gestionar encuestas de clima laboral, generar firma o generar documentos como certificados laborales, comprobantes de pago, ajustar flujos de trabajo y aprobaciones ante estos nuevos cambios normativos, entre otros. También, si vemos un poco el tema de inclusión, tenemos otra aplicación que está totalmente desarrollada por nosotros, que es HR Plus, que es una solución orientada directamente para temas de selección, donde les permite a las organizaciones realizar procesos de selección evitando sesgos. ¿A qué me refiero? Que impulsa el tema de diversidad. Y enfocándose directamente en los requerimientos de cada solicitud de cargo. Y esta es una solución totalmente impulsada por grandes clientes que nos han venido acompañando, como en este caso es Mercado Libre. En este caso, si desean más información, por supuesto pueden escribirnos a nbctescucha@nbcservice y con mucho gusto nuestro equipo les compartirá y podemos apoyarlos en una demostración y más información acerca de nuestras aplicaciones. Ahora sí, entrando en materia, el día de hoy nos acompañan dos grandes expertas del tema. En primer lugar, les quiero presentar a la doctora Silvia Pardo, quien es abogada especialista de Derecho Laboral en su firma Pardo Roa Abogados y quien tiene una amplia experiencia asesorando empresas de implementación práctica en cuanto a cambios normativos, como lo es la reforma que analizaremos el día de hoy. Junto a ella también está Diana Donado, una persona muy especial dentro de nuestra organización, porque es nuestra directora de talento humano, quien nos apoyará al final y que además tiene toda la experticia del día a día y que está realizando pues todos estos cambios en cuanto a reformas y demás. Sin más preámbulos, démosle la bienvenida a la doctora Silvia. Bienvenida y gracias por estar con nosotros en este espacio que es todo suyo. Paola, muchísimas gracias a NBC por esta invitación tan bonita para poder contarles a todos los participantes sobre esos cambios de la reforma laboral que más nos impactan a todas las empresas en este momento. Por supuesto, esta reforma laboral
ya pues viene desde el 25 de junio. Antes de empezar voy a contarles un poquito más de mí. Soy abogada de la Universidad Nacional de Colombia. Tengo más de 20 años de experiencia como consultora empresarial en temas laborales y en temas de seguridad y salud en el trabajo. Eh, Tengo una firma de abogadas, todas especialistas en laboral y en seguridad y salud en el trabajo, con un tema bien interesante. Tenemos un enfoque diferencial, un enfoque de género, tenemos un área completa en este tema en nuestra organización. Somos abogadas litigantes y sabemos los impactos que esta reforma laboral tiene en ese momento en la gestión del talento humano y pues con todos los riesgos que implica la gestión del talento humano hoy por hoy, ¿no? Entonces, todas esas decisiones que desde las áreas de talento humano tomamos todos los días, siempre tenemos un riesgo, mayor o menor, pero siempre hay un riesgo. Entonces hoy les voy a contar desde el punto de vista legal cuáles son esas normas que debemos tener en cuenta a corto, mediano y largo plazo para la implementación de la reforma laboral, pues que fue proferida, publicada el 25 de junio y ya hay algunos temas que ya en este instante debemos aplicar, hay otros que aplicaremos en 6 meses, hay otros que haremos en forma gradual, hay otros que son en un año. Entonces, pues definitivamente aprovechemos, tenemos una caja de preguntas y respuestas para que vayan colocando sus preguntas ahí y al final leeremos las preguntas y daremos respuesta a esto. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a ver los cambios en contratación laboral y por supuesto un poquito en el tema relacionado con los contratistas independientes, que nos han llegado varias inquietudes relacionadas con este tema. Un tema muy importante que ya debemos estar trabajando en él es el tema de los procesos disciplinarios, el proceso disciplinario que cumpla con todos los requisitos legales, de tal manera que la terminación de un contrato de trabajo no se nos convierta pues en un riesgo más latente y cercano, sino que podamos hacer un proceso disciplinario adecuado y conforme a la reforma laboral. Vamos a ver la disminución gradual de la jornada laboral, que ya venía desde el año 2021, pero que fue tocada también en esta reforma laboral. Y vamos a ver lo que tiene que ver con el trabajo diurno y nocturno, que también ampliamente fue tocado en esta reforma. Pago de horas extras. Muchas personas dicen, no, pero como vamos a disminuir la jornada, pues se acaban las horas extras. No, las horas extras definitivamente no se acaban, sí tuvieron un cambio importante y ahora lo vamos a mencionar. Y por supuesto cerramos con esos impactos operativos, contractuales y financieros que para las empresas puede tener esta reforma laboral. Antes de dar continuidad, quiero hacer una introducción muy pequeña a esta reforma laboral y es contarles a todos desde cuándo viene gestándose la reforma y por qué estamos hoy aquí hablando de una reforma laboral. El Código Sustantivo del Trabajo, que fue reformado ahorita, viene desde el año 1950. Durante todos estos años ha seguido vigente este Código Sustantivo del Trabajo y ha tenido solamente dos grandes cambios, con este es el tercero. El primer cambio fue en la Ley 50 del 90. De pronto muchas de las personas que están conectadas en este espacio se acuerdan que el cambio de la Ley 50 fue un tema de cesantías y lo seguimos aplicando y por supuesto contratos de aprendizaje que también fueron tocados en esta reforma laboral. Posteriormente vino la Ley 789, que fue la segunda gran reforma laboral que tuvimos en nuestro país relacionada con el tema de los dominicales, que también los vamos a tocar, el tema de la jornada nocturna y diurna y el tema de aprendices. Y esta es la tercera gran reforma laboral que tenemos de ese código sustantivo. ¿Esto qué quiere decir? Nuestro código sustantivo que conocimos hace más de 70 años sigue vigente, solamente que se han actualizado y se han adicionado algunas cosas y ya vamos a ver específicamente qué es lo que se adicionó y cómo nos impacta a todos como empresarios que hoy nos conectamos a esta sesión. ¿Qué cambió en temas contractuales? Y vamos a hablar inicialmente del contrato a término indefinido. El contrato a término indefinido sería por excelencia el contrato, digamos, como por regla general. Entonces, por regla general, todas las empresas deberíamos tener un contrato a término indefinido. Sin embargo, eso no quiere decir que el contrato a término fijo y el contrato por obra o labor hubiesen desaparecido de ninguna manera. Lo que pasa es que el contrato a término fijo
sí cambió un poco. Antes nosotros veíamos que había personas trabajando con contrato a término fijo y se les renovaba indefinidamente. Entonces decían, no, yo llevo 20 años trabajando en la empresa y terminaban siempre con un contrato a término fijo. Antes, ese contrato a término fijo no cambiaba o no mutaba a indefinido por el simple paso del tiempo. Ahora sí. Ahora, cuando tenemos un contrato a término fijo, este contrato no puede ser mayor a 4 años. Entonces, cuando el contrato a término fijo llegue a 4 años, automáticamente pasará a término indefinido. Entonces, miren que no quiere decir que el contrato a término fijo haya desaparecido y eso no quiere decir que ese contrato a término fijo no se pueda acabar dentro de los primeros 4 años, de acuerdo con sus prórrogas, de acuerdo con el tiempo con el que necesitemos contratar a nuestro trabajador. Entonces, ¿cuál fue el cambio más importante? La duración máxima de un contrato a término fijo será de 4 años. Si el contrato a término fijo sobrepasa los 4 años, ya tendremos un contrato a término indefinido con todas las prestaciones sociales que implica un contrato a término indefinido, indemnizaciones, etcétera, etcétera. ¿Qué debe tener? Tiene que estar por escrito, no podrá renovarse indefinidamente como pasaba antes, año tras año tras año, sino que se puede estar renovando hasta el cuarto año y a partir del cuarto año se convertirá en un contrato a término indefinido. En el contrato a término fijo hablábamos antes de 3 prórrogas. En esta reforma laboral estamos hablando de 4 prórrogas. Entonces, para hacer esa cuenta de esas prórrogas, las personas de talento humano y aquellas que manejen eso, pues deben estar muy pendientes porque les ha pasado mucho a mis clientes que me llaman y preguntan, no, es que se me pasó un día, 2 días, ¿qué pasa? ¿Le puedo pasar la carta de no renovación? No, la norma es absolutamente específica y exigente relacionada con esto, ¿no? Diciendo, tiene que ser 30 días antes. Entonces, sí es importante que si vamos a seguir manejando contratos a término fijo, inicialmente tenemos que estar y ser muy cuidadosos y cuidadosas en contar los términos para que no se nos vayan a prorrogar y ya de pronto que sea la cuarta o quinta, el quinto periodo, pues ya pasaría a ser un contrato a término indefinido. Pero el contrato a término fijo definitivamente no desaparece. Igual pasa con los contratos por obra o labor contratada. Estos contratos por obra o labor contratada se utilizan mucho en algunas industrias y se contratan estas personas específicamente para trabajos de corta duración o amarrados a una obra específica o a un contrato específico. Entonces, si yo necesito contratar a alguien para, por ejemplo, que me reemplace unas vacaciones o una incapacidad, pues yo lo contrato por obra o labor. ¿Cuál es mi labor? Que me reemplace a esta persona mientras duran las vacaciones. No sé cuánto, perdón, mientras dura la incapacidad. No sé cuánto tiempo irá a durar incapacitado, porque todos sabemos que a veces las incapacidades las prorrogan, entonces uno lo contrata para el reemplazo de la incapacidad. No sabemos si se va a demorar 2 meses, 3 meses o la van a prorrogar. Entonces, tan pronto se termine esa labor para la que yo contraté a mi trabajador, inmediatamente liquido. El contrato por obra labor no ha desaparecido tampoco, es un contrato bastante útil. Esto también lo utilizan mucho en sectores de la salud, sectores de la construcción, sectores de la vigilancia y la seguridad privada, en donde este contrato está amarrado a un cliente. Entonces, yo contrato mi trabajador o trabajadora porque me salió un contrato, un proyecto, una contratación especial con un cliente y contraté un grupo de personas para atender específicamente el cliente. No sé cuánto va a durar el contrato. O inicialmente puede durar, no sé, un término, pero puede irse prorrogando. Entonces, ese tipo de contratos se utilizan para esas circunstancias especiales. ¿Cuál es el cambio? Tenemos que tener mucho cuidado en la redacción de esa obra y labor para la que yo estoy contratando a mis trabajadores. Y esta reforma laboral tuvo algo bien interesante y es que permite que estos contratos por obra o labor contratada puedan prorrogarse o se pueda cambiar la obra o labor. Antes no era tan fácil y no estaba tan claro, entonces se asumía el riesgo, ¿no? Es que yo lo necesitaba primero para esta obra y ya se acabó, pero inmediatamente me lo están pidiendo para otro lado. Antes había que dejarlos por fuera más o menos 30 días y volver a contratar y pues definitivamente la dinámica de las actividades laborales no daba para eso.
Ahorita la reforma laboral lo permite, entonces permite que entre empleador y contratante en esta modalidad de contrato por obra o labor eh, se pueda firmar o se pueda acordar el cambio de la obra para la cual inicialmente fue contratado. En el ejemplo que teníamos antes, entonces lo contraté para reemplazar la incapacidad de X persona. Se acabó, se supone que yo lo iría a contratarle, cerrar ese contrato, pero resulta que tan pronto llegó la otra persona de incapacidad, se incapacitó otra. Entonces ahorita le damos un comunicado donde esta labor se acabó, empezamos otra labor totalmente distinta y ya el riesgo va a ser mucho menor. Entonces, en este sentido, ese fue el cambio. Ahora, hay unos temas de contratos de prestación de servicios. Aquellos que utilizamos el tema de prestación de servicios, es muy, muy importante que los podamos manejar de una manera adecuada para que no se nos vayan a convertir en contratos laborales. Unos tips muy sencillitos. Uno, un objeto del contrato bien determinado. Dos, recordemos que los contratistas freelance o por prestación de servicios no tienen una subordinación. Evidentemente ellos hacen unas actividades, pero no tienen una subordinación, de tal manera que no podemos estar llamándoles la atención, haciéndoles procesos disciplinarios, porque justamente la naturaleza de su contrato es otro. Esto no quiere decir que haya un supervisor del contrato que garantice que ese servicio para el que contratamos a esta persona se preste de una manera adecuada o que le podamos hacer alguna recomendación para mejorar el cumplimiento de ese contrato de prestación de servicios. Se menciona dentro de la reforma, y recordemos que cuando uno es contratista independiente tiene que pagar su seguridad social, salud, pensión, riesgos laborales. Uno los paga, pasa a su cuenta de cobro con la planilla. Ahora está la posibilidad de que el contratante sea el que pague la seguridad social y le descuente de su cuenta de cobro. Entonces, es importante tener en cuenta este cambio. En principio puede ser potestativo, eso es muy bueno para los contratantes, como para garantizar realmente que se está pagando una planilla legal, que se está haciendo de la manera adecuada y en el tiempo adecuado, y no corramos riesgos de tener, por ejemplo, un contratista sin la cobertura de la seguridad social y después podemos tener algún problema con la UGPP. Entonces es muy importante aprender y saber manejar de una manera bien adecuada esos contratos de freelancer o por prestación de servicios. Entonces, estos fueron los cambios relacionados con los contratos a término indefinido, a término fijo, por obra o labor, y lo que acabamos de mencionar relacionado con eh, el contrato por prestación de servicios. Esto en cuanto a contratación. Un tema súper importante, procesos disciplinarios. Recordemos que siempre que vamos a tomar una decisión disciplinaria con nuestros trabajadores, debemos garantizar el debido proceso. Eso ya estaba, lo que salió en la reforma laboral, estaba en la sentencia, en una sentencia de la Corte Constitucional que vemos acá, que es la C593 de 2014, donde nos decían qué deberíamos hacer para poder tomar una decisión disciplinaria y poder terminar un contrato, hacer un llamado de atención, hacer una sanción de una manera adecuada sin que tuviéramos un riesgo legal muy alto. Eso ya lo decía la sentencia, entonces ya esta sentencia básicamente fue replicada en nuestra reforma laboral y hoy está en la ley 2466 de 2025. ¿Cuáles son los tips para un proceso disciplinario adecuado y que no se nos vaya a caer después o nos vaya a tocar echar para atrás alguna decisión que hayamos tomado con fundamento en eso? Entonces, uno, tener un reglamento interno muy claro, actualizado con toda la reforma laboral, pero especialmente todo el tema disciplinario. Yo recomiendo además que se tenga un proceso disciplinario debidamente documentado y que lo conozcan los trabajadores. Dos, una citación formal y una apertura del proceso disciplinario donde le contemos al trabajador cuáles son esas presuntas faltas que se cometieron y le hagamos entrega de las pruebas que como empresa tengamos, ¿no? Entonces, no, es que lleva una semana sin venir y no me ha traído la incapacidad. Ah, venga, es que tenemos el registro del biométrico o el informe de su jefe inmediato que usted lleva 8 días sin venir, no nos ha mandado una incapacidad. Eso es el traslado de las pruebas. ¿Qué cambió? El trabajador va a tener 5 días para preparar su defensa.
Esa defensa puede ser por escrito o puede ser de manera verbal, de tal manera que el procedimiento disciplinario verbal no ha desaparecido. Sin embargo, esta reforma laboral también menciona un tema escrito. Entonces tenemos que dejarle al trabajador 5 días hábiles para que prepare su defensa, aliste sus pruebas y nos cuente qué es lo que pasó y si realmente tiene una justificación para esa falta que cometió. Eso se llama el debido proceso. Y después de que él presente su defensa, la empresa tendrá rápidamente que tomar una decisión. Eso se llama el principio de inmediatez. Entonces no puedo estar sancionando a alguien con algo que pasó en enero, hace 2 meses, 3 meses, sino en la medida de las posibilidades que haya pasado recientemente. Y por último, tendrá que tener una segunda instancia. Antes, cuando Talento Humano tomaba una decisión disciplinaria, pues la decisión era esa y se quedó así. Ahora, todos los trabajadores van a tener derecho a controvertir esa decisión ante un superior jerárquico de quien toma esa primera decisión, pues como para que se garantice su debido proceso y el derecho a la defensa. Entonces, esto fue lo que cambió básicamente. La sentencia de la Corte Constitucional ya está aterrizada a nuestra ley de la reforma laboral y tenemos que garantizar en todo momento un debido proceso. A veces me preguntan, venga, ¿y para un solo llamado de atención? Sí, para hacer un llamado de atención tenemos que atender todo el debido proceso. ¿Cuáles son las sanciones? Llamados de atención, suspensiones del contrato. Dice, uy, lo sancionaron 2, 3 días. Eso es una consecuencia de un proceso disciplinario. Y hay profesionales que dicen, venga, una cosa es la terminación del contrato y otra cosa son las sanciones. Cuando yo sanciono a alguien es porque me interesa quedarme con ese alguien, ¿no? Porque voy a disciplinarlo, porque voy a aplicarle un proceso disciplinario, pero mi intención es continuar con él. En cambio, una terminación de contrato es cuando ya no me interesa disciplinarlo, ya lo que le quiero es terminar el contrato. Sin embargo, la jurisprudencia sigue diciendo que para poder terminar el contrato también es importante seguir el debido proceso y ahí disminuimos nuestro riesgo legal. Entonces, independientemente que sean dos cosas distintas, tanto para hacer procesos disciplinarios y llamados de atención o suspensiones, como para dar por terminado el contrato, debemos garantizar el debido proceso a nuestros trabajadores. Eso lo tenemos que tener en nuestro reglamento interno lo más pronto posible y la sugerencia es que lo tengamos en un documento de procedimiento disciplinario. Y aquí viene algo muy importante, que es la jornada laboral. Esta ya se venía discutiendo hace rato. Cuando surgió el Código Sustantivo de Trabajo en 1950, la jornada laboral diurna iba de 6 de la mañana a 6 de la tarde, normal como la conocimos muchos de nosotros. Posteriormente, cuando le llega la segunda reforma laboral grande que sufrió nuestro Código Sustantivo, la jornada laboral iba de 6 de la mañana diurna hasta las 10 de la noche. En ese momento, unos añitos después dijeron, uy, no, 10 de la noche es como muy tarde y ya hace rato ha empezado la noche desde ese momento, entonces dejémosla a las 9 de la noche. Hubo una ley muy pequeñita que estableció que la jornada estaba en 9 de la noche como está en este momento. El proyecto de reforma volvía de 6 a 6, sin embargo, esta que ya fue la que salió aprobada, quedó trabajo diurno de 6 de la mañana a 7 de la noche. De tal manera que todos aquellos trabajadores que laboren después de las 7 de la noche tienen derecho a un recargo nocturno establecido en el Código Sustantivo del Trabajo en el 35%. Sin embargo, esta es una de las normas que no es de aplicación inmediata. Esta norma aplica en 6 meses. ¿Qué quiere decir esto? Empezaremos a pagar recargos nocturnos a partir de las 7 de la noche el 25 de diciembre de este año. ¿Por qué? Porque la norma salió el 25 de junio. Entonces ya está vigente. Sin embargo, ahorita seguimos a las 9 de la noche, pero es importante ir teniendo en cuenta esto para la aplicación ahora en diciembre que llegue. Y por otro lado, la disminución de la jornada laboral. La disminución de la jornada laboral que implica pago de horas extras o efectivamente una disminución real de la jornada laboral. Esto ya viene desde la ley 2101 de 2021, donde decía que íbamos a disminuir gradualmente la jornada laboral hasta que llegáramos a 42 horas. Seguimos exactamente igual,
Este año, a partir del 15 de julio, tenemos 44 horas a la semana y a partir de julio del otro año ya llegaríamos a las 42 horas. ¿Qué impacto tiene esto? Que cuando superemos las 44 horas semanales ahorita, tenemos que hacer un pago de horas extras, sea diurnas o nocturnas o como corresponda, de acuerdo con las actividades laborales que tengamos. Entonces, ese es como el impacto grande de esta disminución. Si una empresa quisiera, porque ya hay muchas en el mercado que ya dejaron las 42 horas, las pueden dejar. El impacto de esto es que ya no se otorgará a los trabajadores el Día de la Familia que estaba establecido desde el año 2017. Pero por el momento seguimos en 44 horas, se sigue otorgando el Día de la Familia. Cuando superemos las 44 horas, inmediatamente empezamos a pagar horas extras. ¿Cambió el tema de horas extras? Sí cambió el tema de horas extras. Lo único que cambió es que ahora las empresas antes hacíamos un procedimiento ante el Ministerio del Trabajo, atendíamos un proceso para obtener una resolución de aprobación de horas extras. Ya no se requiere la autorización del Ministerio de Trabajo para que podamos hacer horas extras. Sin embargo, esto tiene un impacto grandísimo, porque si bien es cierto, ya no tenemos que ir al ministerio a hacer esta, esta autorización, tenemos que tener un registro de horas extras. Entonces, este registro de horas extras empezó desde ya, este sí ya está vigente. Entonces, tenemos que tener un registro que tenga el nombre, qué actividad se quedó haciendo el trabajador, qué actividad se necesitó horas extras. Y además de eso, el número de horas extras y si son diurnas o son nocturnas. Y el límite seguido siendo el mismo, son 2 horas diarias, máximo 12 horas a la semana. Hay muchas empresas que con ocasión a sus objetos sociales necesitan hacer más. No, definitivamente la recomendación legal es que no podemos superar estas horas extras. No, es que teníamos la posibilidad de hacer 12 horas semanales la semana pasada, pero no las hicimos, entonces sumémoslas con las de esta semana. No, definitivamente no es recomendable, es un riesgo legal muy alto. Importante que empecemos a pensar cómo vamos a hacer nuestro registro de horas extras, porque como el ministerio ya no nos va a dar la resolución porque ya no se necesita, van a seguir haciendo unas visitas muy estratégicas a todas las empresas. Nosotros lo hemos visto ahora en noticias con esas visitas que le han hecho a grandes supermercados, grandes superficies. Entonces es importante, independientemente del tamaño de nuestra empresa, tener ese registro. Lo básico es esto. Si ustedes le quieren meter alguna otra cosa, perfecto. Si el trabajador en algún momento pide ese registro de horas extras, hay que dárselo y donde se establezca cómo se le pagará. Porque a veces sale el desprendible de nómina. Hay horas extras, pero no se sabe si son diurnas, nocturnas, si son dominicales. Entonces, importante que nuestros desprendibles de pago, comprobantes de pago sean absolutamente claros y legibles para los trabajadores. Eh, Por supuesto, estos desprendibles de pago, pues ya no son físicos como eran antes, ahora tenemos muchas herramientas, pero para un tema legal sí es importante que los podamos descargar, los podamos tener y que estén absolutamente claros. Entonces, el tema de horas extras definitivamente pues fue interesante porque ya nos quitaron esa solicitud ante el ministerio que era un poco tediosa, pero sí tenemos que empezar a revisar. Cada empresa establecerá cómo hace su registro de trabajo suplementario. Bueno, nuestro siguiente tema es la remuneración en días de descanso obligatorio. En el Código Sustantivo Inicial, en el de 1950, estaba el 100%. Entonces, cuando una persona trabajaba un dominical, su dominical se le pagaba al 100%. Cuando llegó la segunda reforma laboral, que fue la de la Ley 789, que se creó en su momento para generar un poco más de empleo y estaba en estudio y justamente esa norma en su momento, que fue en el año 2002, no cumplió con su objetivo, pues había que volver a lo que estaba antes. Lo que pasa es que nos demoramos un poco en volver a lo que estaba antes de la ley 789. Entonces, en la ley 789 dijeron, el recargo dominical y festivo no puede ser el 100, dejémoslo en 75, y con ese recargo trabajamos mucho tiempo hasta ahora.
Ahora que llega la reforma laboral, esa remuneración en días de descanso obligatorio volverán al 100%. Sin embargo, lo vamos a hacer de una manera gradual. ¿Qué quiere decir de una manera gradual? A partir de ya, cuando una persona trabaje en días de descanso obligatorio, festivos o dominicales, le vamos a pagar el recargo del 80%. En julio del año 2026 le vamos a pagar recargo del 90%. En julio de 2025, de 2027, ahí sí vamos a llegar al recargo del 100%. Pero el recargo del 80% ya definitivamente es en este momento cuando trabajemos un dominical o un festivo. Entonces, este es uno de los grandes normas que tienen un impacto desde ya. No vamos a pagar al 100%, pero sí vamos a pagar al 80%. Entonces, esto nos impacta altamente en nuestro pago de nómina, sobre todo aquellas empresas que trabajamos domingos y festivos. Entonces, así fue como quedó la remuneración de días de descanso obligatorio. No olviden que está abierta la caja de preguntas para que empiecen a dejar ahí sus preguntas y ya en un momento vamos a abrir esa caja de preguntas para responder las inquietudes que puedan tener. ¿Qué otra cosa cambió? Siguiente. Los impactos, ya como para ir cerrando nuestro espacio tan interesante, esto fue algo de lo más importante. Por supuesto, dentro de esa reforma laboral hay algunas otras cosas bien interesantes como algunos permisos adicionales que como empresa tenemos que dar, permisos para la gente que acredite el uso de bicicleta, para las obligaciones escolares, para las citas médicas, para las diligencias judiciales, se ampliaron un poco esas obligaciones para las empresas. Contratación de personas en condición de discapacidad, esto es un tema inclusivo que nos contaba hace un rato Paola sobre el tema de inclusión en la contratación, que es súper importante para las empresas que tengan más de 100 trabajadores. Esto será obligatorio dentro de un año. Entonces, ahorita, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Empezar a aprender a hacer esos procesos inclusivos que son súper importantes. ¿Cuáles impactos operativos realmente tenemos en nuestra reforma laboral? Esos impactos operativos están relacionados con qué cosas tenemos que cambiar al interior de la organización. Uno, reglamentos internos de trabajo. Ya tenemos que estar trabajando en la actualización del reglamento interno. Dos, procesos disciplinarios, documentando nuestro proceso disciplinario. Además que el tema del proceso disciplinario es de aplicación ya inmediata, o sea, eso lo tenemos que estar haciendo en este momento. Que vamos a necesitar algunos documentos, claro, vamos a tener que documentar esos cambios, hacer circulares a nuestros trabajadores. Entonces, operativamente muchas empresas ya están cambiando turnos, por ejemplo, están ajustando sus turnos de trabajo para el trabajo nocturno, para el trabajo en dominical y, por supuesto, hablando de como provisiones, ¿no? En el momento en que empiece a ser efectiva la norma y yo no pueda disminuir un turno o lo que sea, entonces vamos a hablar de temas de presupuestos, eso en cuanto a los impactos operativos. Y en los impactos contractuales, por supuesto, hay que empezar a revisar qué tipo de contratos tenemos en nuestras empresas, si tenemos contratos a término fijo, a término indefinido, por obra o labor. A mí no me gusta decir, por ejemplo, que hay uno mejor que el otro. Todos se ajustarán de acuerdo con nuestro negocio, con nuestra empresa. Entonces ahí habrá que revisar. Hay empresas que tienen a las personas administrativas con contrato a término indefinido y a las personas operativas con contrato a término fijo. O hay unas que de entrada ya todas tienen contrato a término indefinido. Entonces habrá que empezar a revisar qué tipo de contrato es el que más nos conviene, el que mejor vamos a manejar. Si tenemos una persona muy atenta en nuestra área de seguridad, de talento humano, pues nos servirán contratos a término fijo para que no se nos vayan a pasar, los podamos preavisar con el tiempo. Entonces, esos son como algunos impactos contractuales que vamos a tener en horarios de trabajo, cómo vamos a pactar eso, saber que el otro año vamos a tener ya 42 horas legales, ¿no? De jornada laboral y esa disminución, eliminación del Día de la Familia que está vigente todavía. Y los impactos financieros, que es algo que nos preocupa
a todos y pues hay que empezar a pensar en esos presupuestos, ¿no? Entonces, ¿qué impactos financieros vamos a tener? Los recargos nocturnos, pago de festivos y todo el tema de aprendices. Digamos, estos son como los principales. Seguramente ustedes en sus empresas podrán ver más o menos impactos de acuerdo con el objeto social de cada una de estas. Este es básicamente eh, los principales cambios y los que más debemos tener en cuenta ahorita para esta aplicación inmediata. Entonces, pues ya en un momentico vamos a abrir la caja de preguntas. Eh, Les cuento un poquito, yo soy la gerente y representante legal de Pardo Roa Asesores y Consultores. Somos una firma legal, una firma de asesoría jurídica laboral. Estamos compuestas por 6 abogadas especialistas en seguridad y salud en el trabajo. Trabajamos temas de inclusión, género, todo el tema de acoso sexual, que ahorita también está marcando la agenda de las empresas. Entonces, pues nada, también estamos en redes sociales, nos encuentran como Pardo Roa Asesores y Consultores, en Instagram, en Facebook y en LinkedIn. Entonces, eh, Diana, no sé si ya abrimos esa caja de preguntas. Claro que sí. Bueno, nada. Hola a todos, muy buenas tardes. Soy Diana Donado, directora del área de recursos humanos en NBC. Me alegra mucho poder estar en este espacio, especialmente para conversar sobre un tema que nos está tocando de frente a todos desde talento humano, que es precisamente la reforma laboral. Doctora Silvia, antes que nada, muchas gracias por su presentación tan clara y tan aterrizada. La verdad creo que muchos salimos con la misma sensación y es que esto no es solo un cambio legal, es una transformación completa en cómo gestionamos a las personas dentro de las organizaciones. Y De ahí es acuerdo. donde desde talento humano tenemos que empezar a movernos con estrategia, ¿sí? Con estructura y por supuesto con herramientas que nos ayuden a estar a la altura del cambio. Entonces, me gustaría que conversáramos un poco más sobre lo que eso significa en la operación diaria, ¿sí? Así que, si te parece bien, voy haciéndote algunas preguntas desde lo que también vivimos nosotros del otro lado, el operativo, ¿sí? El de la ejecución real, y también responderemos algunas preguntas de nuestros participantes, ¿vale? Por favor, a quienes no logremos leerlos en este espacio, igual nos pueden dejar sus preguntas y les haremos llegar muy pronto esta respuesta. Entonces vamos a iniciar. Nos pregunta Daniel Olaya. Buenas tardes. ¿Cualquier cargo podría acceder a horas extras, incluso los cargos de manejo y confianza? Esta es una pregunta súper interesante. Esa categoría de cargos de dirección, manejo y confianza no tuvieron ninguna modificación. Esos existen desde el Código de 1950. ¿Qué quiere decir un cargo de dirección, manejo y confianza? Son aquellas personas que por sus responsabilidades no se les aplica la jornada máxima legal, de tal manera que a las personas que ostentan estos cargos de dirección, manejo y confianza no tienen un reconocimiento de horas extras. ¿No? Entonces, por eso es tan importante saber efectivamente dentro de nuestra organización quiénes realmente tienen un contrato de dirección, manejo y confianza. Entonces, no es porque yo le tenga confianza a mi secretaria que ella sea de confianza y ya no le pague horas extras. Un cargo de dirección, manejo y confianza implica el manejo de presupuestos, el manejo de personal, toma de decisiones. Entonces, las personas de dirección, manejo y confianza no tienen derecho o no está contemplado el pago de horas extras, pero sí está contemplado el pago de los dominicales y, por supuesto, un día de descanso a la semana que tenemos todas las personas que trabajamos. Y pues de esto habría que hablar en otra oportunidad de la ley de desconexión laboral. Pero en términos generales, para contestarle a Daniel que nos está preguntando, las personas de dirección, manejo y confianza no están sujetas a la jornada máxima legal y no tienen, digamos, contemplado el pago legal de horas extras. Perfecto, muchas gracias. Nos dicen también en el chat una duda. ¿La hora de almuerzo hace parte de la jornada laboral? Es decir, ¿se cuenta con la suma de las 44 horas semanales? No, la hora de almuerzo no hace parte de la jornada laboral, de tal manera que en la hora de almuerzo tú puedes hacer lo que tú quieras, ¿no? Entonces a veces uno almuerza en 10 minutos y sale y se va a hacer diligencias o lo que sea. Entonces, en términos generales, la hora del almuerzo no hace parte de la jornada laboral. Hay algunas empresas que
digamos, como un tema de bienestar, sí la tienen, digamos, como contemplada, pero en términos generales y legales, la hora del almuerzo no se tiene contemplada como jornada laboral. Igual que si las empresas tienen esos 15 minuticos en la tarde o 15 minuticos en la mañana para el tinto, el cafecito, el break, eso depende de cómo tengamos el reglamento interno. Pero en términos generales, la hora de almuerzo no hace parte de la jornada laboral. Perfecto. Para el contrato laboral nos preguntan, especialmente con los aprendices, ¿aplica que puedan solicitar vacaciones? ¿Aplica para ellos también los aportes para fiscales? Ok, ese fue un cambio muy importante que ameritaría una jornada completa para hablar del tema de aprendices. Aquí quiero, como que quiero aclarar un poco, cuando sale esta ley, todas las leyes tienen zonas grises de, oiga, la podemos interpretar de una manera, la podemos interpretar de otra. Cuando hay normas que merecen un par de interpretaciones distintas, normalmente salen decretos, circulares, resoluciones que nos van aterrizando un poquito la norma y nos van aclarando. Eso está pasando con el tema de los aprendices. En principio, cambia la naturaleza del contrato de aprendizaje y pasa a ser un contrato laboral. Eh, esta semana salió una circular, que es la circular 083, donde nos están aterrizando un poquito más este tema de los aprendices. Entonces, porque se plantearon varias preguntas, muchas preguntas frente a esto. Entonces, ¿cómo así? ¿Tenemos que pagar auxilio de transporte? Si es un contrato laboral, uno diría sí, sí hay que pagar auxilio de transporte. La norma no trae claro el tema de los parafiscales. Entonces, pero como es un contrato de trabajo, uno podría decir sí, aunque la norma dice claramente salud, pensión y riesgos laborales, no habla de parafiscales. Entonces, habrá que profundizar un poquito en esa circular externa 083, si no estoy mal, salió publicada ayer o antier, pues de tal manera que podamos ir puntualizando muy bien ese cambio. Esa es otra cosa que tenemos que cambiar ahorita. Los contratos, el SENA no va a dar contratos de aprendizaje, un modelo como los daba antes, esos tenemos que hacerlos individualmente considerados. Cada uno de nosotros, de acuerdo con la empresa, entonces tenemos que hacer nuestro contrato de aprendizaje. Perfecto. Nos pregunta Elisa Murcia, nuestro sector es servicios, consultoría. En el caso de los freelance, ¿qué debo solicitar entregables y horas de conexión me afecta? Es decir, exigir los entregables crearía una relación contractual y de ser así, ¿qué me aconsejas para manejar a los freelance? Por eso es tan importante que en el contrato tengamos muy claro el objeto. Pero si yo le exijo a un freelance o una prestación de servicios que me haga entrega, valga la redundancia, de los entregables, pues no tengo el riesgo de que me diga que tengo una relación laboral con él, pues porque justamente eso tendría que quedar en las obligaciones del contratista, ¿no? Me tienes que entregar un informe, me tienes que entregar, no sé, un estudio, un concepto, etcétera, etcétera, que eso quede súper claro. Por supuesto, si yo le voy a exigir a un contratista que tiene que estar conectado de 8 de la mañana a 5 de la tarde, que si no se puede conectar me tiene que pedir permiso, etcétera, etcétera, ya ahí vamos sobrepasando un límite que nos puede poner en un riesgo, ¿no? Entonces sí es muy importante, digamos, como establecer, mira, tú te puedes conectar entre 8 de la mañana y 5 de la tarde. No puede ser que yo como contratista diga, no, es que yo soy noctámbula y me gusta trabajar de noche, pues yo no abro mi empresa de noche para que tú trabajes. Eso tiene que quedar muy claro dentro del contrato para disminuir ese riesgo legal y manejarlo de una manera adecuada. Muchos contratistas, ahí hay que tener mucho cuidado en el uso del lenguaje, ¿no? Es que mi jefe, no, en contrato de prestación de servicios no tenemos jefe, ¿no? No voy a pagar salarios, yo pago honorarios. Entonces, hay que tener mucho cuidado en la redacción del contrato y en el uso del lenguaje que tenemos. Perfecto. Y nos menciona nuevamente Daniel Olaya y es, ¿cómo opera el tema del preaviso para las renuncias de acuerdo con la reforma? Bueno, esta pregunta es bien interesante. Eso estaba vigente hasta el año 2002 que salió la ley 789, donde, y muchos de ustedes recordarán que antes cuando uno iba a renunciar de una empresa, tenía que renunciar con 30 días de anticipación para pues entregar de una manera adecuada el cargo, que el empleador pudiera proveer la nueva persona, etcétera, etcétera. A partir del año 2002, en la ley 789, eso quedó totalmente derogado.
Por supuesto, muchas empresas se vieron afectadas porque hay muchos trabajadores que renuncian de un momento a otro, no hacen entrega y todo quedó tal cual. ¿Qué pasaba antes si uno no renunciaba con el preaviso? De la liquidación le descontaban 30 días de salario. Eso pasaba antes. Eso lo quitaron en la ley 789, quedó derogado totalmente. Ahorita lo vuelven a mencionar, pero es una mención, perdónenme la expresión, que no tiene dientes para poderse aplicar. Entonces dice, se podrá pactar un preaviso para la terminación del contrato. Se podrá, ¿no? Entonces no es un debe, sino un podrá. Yo lo puedo pactar. Y acto seguido, en la reforma nos dice que no se puede pactar ninguna sanción en caso de que no se cumpla con ese preaviso. Entonces es una norma ahí gris y blanda, donde se puede, pero no tiene, si no se hace, pues no pasa nada. Por lo menos lo nombraron, digamos, lo podemos hacer, pero como empresa no podríamos aplicar ninguna sanción en caso de que un trabajador nuestro decida abandonarnos de un momento a otro sin decirnos. Se puede pactar, lo volvieron a mencionar como estaba antes, pero no tiene ninguna implicación ni económica ni legal si yo lo pacto y no lo cumplo como trabajador. Entonces, de tal manera que, en conclusión, pues no hay preaviso. Ok, listo. Doctora Silvia, ya hablando un poco más desde el lado operativo, desde tu experiencia, ¿cuáles dirías que son como los temas más urgentes que como empresas deberíamos estar revisando ya? O sea, lo que no puede esperar. Lo que no puede esperar. Entonces, reducción de la jornada laboral y lo que eso implica, que es el pago de horas extras. Entonces, ajustes en nuestra nómina. Dos, pago de los dominicales que ya empezaron, así sea con el 80%, ajustes en la nómina. Todo el tema de horas extras y recargos nocturnos. Eso es ya lo mismo que el tema de aprendices y el tema disciplinario. Eso ya está vigente para empezar a revisarlo desde nuestras nóminas, desde nuestros presupuestos. Eso es ya, o sea, hay que hacerlo en este instante. Perfecto, muchas gracias. Y en relación a eso, ¿tú qué crees cuáles son las consecuencias que podríamos tener si no empezamos desde ya a documentar o adaptar nuestros procesos a la nueva norma? Lo más grave que puede pasar, y eso lo he hablado con muchos de mis clientes, es una investigación del Ministerio de Trabajo. Las investigaciones del Ministerio de Trabajo en este momento son muy concienzudas, son bastante, digamos, fuertes, y las sanciones que puede poner el Ministerio de Trabajo pueden llegar incluso hasta los 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, o incluso al cierre de parte o toda la organización. Entonces, pues de tal manera que los riesgos legales que corremos, y el más importante, uno es ese riesgo que tenemos de que el ministerio empiece alguna investigación. Dos, que algún trabajador decida hacer alguna reclamación legal. Obviamente ese es un poquito más largo plazo, pero las visitas del Ministerio de Trabajo no se van a hacer esperar. De hecho, algo que nos ha tocado mucho es todo el tema de las empleadas del servicio doméstico, y ya el ministerio anunció visitas a los hogares en Colombia que tienen empleadas de servicio para ver cómo las tienen contratadas, que pues me parece una medida bastante extrema, pero es lo que va a hacer el Ministerio de Trabajo. Perfecto. ¿Sientes que esta reforma nos pone a las áreas de talento humano en un nuevo nivel de responsabilidad? Porque ya no solo somos soporte, sino pues también somos garantes del cumplimiento, ¿no? Total, total. Entonces las áreas de talento humano son las que tienen que estar 2 pasos adelante para la implementación de la reforma laboral. Con todo, ¿no? Con los documentos, con el ajuste de sus programas de nómina, con el pago de seguridad social, todo lo que implica la implementación de esta reforma laboral. Entonces es desde talento humano no solamente para hacer lo que tenemos que hacer el día a día, sino garantizar que esta reforma se empiece a implementar en la medida en que nos corresponda, ¿no? Aterrizada a nuestra organización. Entonces, la ley aplica para todo el mundo, pero no para todo el mundo con todo, ¿no? Entonces, habrá empresas que no trabajen dominicales, pues eso no les tocará. Pero habrá empresas que tengan muchos aprendices, pues les tocará durísimo el tema de aprendices, en tema de hacer contratos. Entonces, todas las áreas de talento humano deberán estar 2 pasos adelante, 2 pasos adelante de la norma y de todos los demás, ¿no? Para tener las respuestas cuando nuestros líderes y nuestros aliados empiecen a preguntar cosas.
Y en relación a esto, señora doctora Silvia, qué pena. No te Ahora, en preocupes. medio de todo esto, ¿qué tan importante crees que es apoyarse en tecnología? ¿Esto se puede manejar manualmente o ya es momento de pensar en soluciones más integrales? Definitivamente es momento de empezar a pensar en soluciones más integrales. El Código Sustantivo del Trabajo inicial de 1950 estaba proyectado para la época, ¿no? Entonces imaginémonos cómo eran las industrias en 1950, cómo eran en el año 1990 y cómo eran en el año 2002. Hoy definitivamente estamos ante unos retos bien importantes y pues definitivamente tenemos que estar de la mano de la tecnología. Alguna empresa me preguntaba, venga, ¿yo puedo hacer esa relación de horas extras en un cuaderno? Pues si usted se le adapta el cuaderno, hágalo, pero seguramente no va a ser tan efectivo como si tuviéramos otros mecanismos. Y pues por supuesto hay que aprovechar, ¿no? Toda esta tecnología que tenemos hoy en día para hacer más fáciles nuestros procesos. Entonces, cumplir la norma ya es un reto, ahora imagínense cumplirla sin ayudas tecnológicas. Bien. Entonces, sí, definitivamente es hora de empezar a revisar qué ayudas tecnológicas tenemos para hacer de esta implementación, pues una implementación muchísimo más amable y menos riesgosa. Muchas gracias. Y para ir cerrando un poco esto que nos mencionas, si pensamos en una herramienta que permita automatizar contratos, registrar novedades, monitorear jornadas, tener reportes listos ante cualquier inspección, ya con lo que mencionas, ¿tú qué elementos considerarías clave para que realmente sea útil y cumpla con la norma? Algo que me parece supremamente útil en mi labor como litigante es que sea una herramienta que me permita, digamos que me permita constantemente poderla revisar, que si yo quiero hacer registros, los pueda hacer, que si yo quiera bajar, imprimir para entregar una demanda, lo pueda hacer. Entonces, que sea lo más clara y amigable posible, que todo el mundo la pueda entender, porque puede pasar que tenemos un requerimiento legal, tenemos que contar con una herramienta cuyos resultados puedan ser explicados claramente ante un inspector del trabajo o ante un juez laboral. Y por supuesto ante los trabajadores. Entonces miren lo que dicen de el comprobante de pago debe estar absolutamente claro. Entonces el trabajador tiene que tener certeza de qué es lo que le estamos pagando. Y pues de esta manera vamos reduciendo esos riesgos legales que tenemos en el manejo de personal. Así es, yo coincido contigo en que esto no es solo cumplir por cumplir, ¿no? Esto es una oportunidad para mejorar nuestros procesos, cuidar también a nuestros equipos y sobre todo cómo proteger a nuestras organizaciones de posibles riesgos legales. Y pues precisamente desde NBC venimos apoyando a muchas empresas justo en esta transformación con soluciones como sus Factors, ¿no? Que lo que buscamos es que áreas como la nuestra puedan tener trazabilidad completa, todo este proceso de automatización de procesos claves y un sistema que ya esté preparado para incorporar los cambios de esta reforma. Así que, Ya, doctora, nuevamente, perdón, quiero cerrar con algo que me parece claro muy que sí. importante y son esos procesos inclusivos de selección, ¿no? Así Entonces, es. pues definitivamente las empresas que tengan más de 100 trabajadores deben contratar 2 personas en condición de discapacidad por cada 100 trabajadores, ¿no? Hasta 500 y bueno, eso todavía tenemos tiempito, pero es hora de irlo haciendo ya. Además que tendremos que tener una herramienta eficaz de búsqueda de estas personas en condición de discapacidad, ¿no? Así es. Entonces sí me parece que podemos trabajar en esas herramientas y ir pensando y estar un paso más adelante de eso. Así es, doctora Silvia. Nuevamente, gracias por esta conversación tan valiosa y a todos los que están aquí los invito a que no veamos esto como un problema, sino como una oportunidad para evolucionar como empresas, ¿no? Y como áreas de talento humano. Entonces, gracias por este espacio y Para las damos cierre. personas que no les alcanzamos a contestar, que Sí, seguramente nos hay muchas, disculparán. seguramente les estaremos enviando un correíto con su respuesta. Así es. Por Ok, favor, dejen preguntas, que muchas gracias. tenemos con todo el gusto. Gracias, que estén bien. Bueno, muchas gracias a todos por habernos acompañado en esta edición especial de nuestros miércoles de NBC. Como se pudieron dar cuenta, hoy de la mano de la doctora Silvia, eh,
contándonos sobre los cambios relevantes de la reforma en Colombia y cómo nos afecta esto directamente en la forma en que contratamos y cómo gestionamos nuestras jornadas y nuestras relaciones laborales, pues pudimos darnos cuenta del impacto que puede tener, ¿no? También desde la percepción de Diana Donado, quien es nuestra directora de talento humano y quien vive el día a día de este tipo de cambios relacionados con la jornada laboral y demás que viene aplicando claramente para nuestra compañía. Desde NBC, por supuesto, queremos recordarles que contar con herramientas tecnológicas tan flexibles y claves para que ustedes puedan adaptar la forma en que ustedes aplican todos estos cambios normativos, les podemos acompañar, por supuesto, con SAP SuccessFactors, una solución que es bastante robusta, perdón, y que, por supuesto, les ayuda totalmente y que está alineada a los marcos regulatorios que ha venido implementando en este caso de su parte Colombia y no solamente Colombia, por supuesto, sino recuerden que les ayuda en cualquier ubicación que ustedes se encuentren además de Colombia. Tiene capacidad para configurar reglas de jornada, recargos, contratos, procesos internos y por supuesto les permite a todas sus organizaciones operar de una manera bien eficiente y que puedan garantizar el cumplimiento legal. Por ello, antes de despedirnos, quiero hacerles una invitación muy especial para que se conecten dentro de 8 días a nuestro próximo miércoles de NBC, donde hablaremos del control y cumplimiento de horas relacionado con la tecnología y es nuestro módulo de time tracking, que allí podremos ver en vivo cómo esta solución les va a permitir registrar marcaciones según la jornada diurna, nocturna, calcular automáticamente todo lo que tiene que ver con los recargos dominicales, festivos, generar alertas en excesos de temas de jornada o turnos permitidos y, por supuesto, construir reportes para una auditoría de control financiero y laboral. Por favor, reserven su cupo, inscríbanse en este próximo webinar. Además de ello, por supuesto, quiero agradecerle puntualmente a la doctora Diana, a la doctora Silvia y a Diana por participar en nuestro miércoles de NBC. Y recuerden que pueden seguirnos a todos en nuestras redes sociales como NBC Service, tanto en LinkedIn como Instagram, Facebook y por supuesto YouTube, donde van a encontrar todo el material que hemos visto el día de hoy y otros miércoles de NBC. Nos vemos en nuestra próxima sesión. Muchas gracias, que estén muy bien, feliz tarde, almuercen rico, hasta luego. Gracias.